En el colegio me dijeron que Perú perdió la guerra del Pacífico porque Chile era más fuerte, pero nunca me dijeron que Inglaterra estuvo detrás, moviendo dinero, comercio e intereses para que esa guerra terminara como terminó. Y te lo digo de verdad, yo recién entendí todo cuando leí este libro. 1879, la guerra que no podíamos ganar. Perú frente a Chile y los intereses de Inglaterra. Yo compré este libro pensando que era otro resumen histórico, pero terminé leyéndolo con rabia, con tristeza y sobre todo con una sensación fuerte. Nos contaron la historia incompleta. El autor empieza con algo que duele aceptar. Perú era rico, riquísimo, pero esa riqueza fue mal administrada. El guano y el salitre pudieron habernos convertido en una potencia, pero en lugar de consolidar al Estado, se convirtieron en un botín mal manejado. Y cuando el país necesitó estabilidad, lo que tenía era deuda externa, dependencia financiera y un Estado frágil. Ahí entendí por qué el Perú estaba vulnerable incluso antes del primer disparo. Luego el libro entra directo a la chispa del conflicto, la disputa por el salitre en el desierto, el quiebre del Tratado de 1874 entre Bolivia y Chile, y cómo el Perú terminó metido por alianzas secretas, casi obligado, mientras Chile ya se preparaba con estrategia y visión militar. Y aquí viene lo más impactante, el contraste. Chile fortaleciendo su ejército y su marina, mientras el Perú compraba armas sin cohesión, sin planificación clara y con decisiones políticas que nos fueron empujando al abismo. Pero lo que me dejó helado fue el capítulo que para mí es el corazón del libro, Inglaterra, el gigante silencioso del conflicto. Porque esto no es solo Chile versus Perú. El libro explica cómo el capital británico dominaba préstamos, comercio, rutas y especialmente el negocio del nitrato. Inglaterra no necesitaba disparar un arma. Le bastaba con controlar el dinero, los mercados y a quien se fortalecía. ¿Inglaterra ayudó a Chile? El libro no lo grita como conspiración barata, lo demuestra con lógica, contexto, intereses económicos y poder financiero. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que esta guerra no fue solo militar, fue también una guerra de recursos y de economía global. Después vienen los episodios que uno conoce, pero acá se sienten distintos. Iquique, el 21 de mayo, con Grau y el honor peruano. Angamos, la captura del Huáscar y la muerte de Grau, y cómo desde ahí Chile logra supremacía naval y el destino del conflicto empieza a sellarse. Y cuando llegas a las campañas terrestres, Pisagua, Tarapacá, el avance hasta Lima, el libro te golpea. Porque no solo cuenta batallas, cuenta devastación, ocupación, resistencia, hambre, dolor y lo que significó para el pueblo. Y aún así, el Perú siguió. Cáceres y la resistencia en la sierra me hicieron sentir orgullo, porque incluso en medio del desastre, el país no se rindió tan fácil como nos lo resumen en una sola página. Y finalmente llega Ancón, la factura final. Tarapacá perdida. Tacna y Arica como heridas abiertas hasta 1929. Y la pregunta que te persigue al cerrar el libro, ¿perdimos solo por inferioridad material o también por mala política y por intereses extranjeros? Cuando lo terminé, lo único que pensé fue, esto debieron enseñármelo desde el colegio. Si tú también quieres entender la Guerra del Pacífico sin cuentos cortos ni versiones incompletas, si quieres saber qué papel jugó Inglaterra, por qué el Perú estaba tan vulnerable y cómo se decidió realmente el destino de esa guerra, entonces tienes que leer 1879, la guerra que no podíamos ganar, Perú frente a Chile y los intereses de Inglaterra. Te prometo algo, no vas a volver a ver esa guerra de la misma manera. Búscalo ahora, cómpralo y léelo, porque esta historia no solo se recuerda, se entiende.